para sumar una situación de mayor angustia al norte del país, porque ahora nos referimos al caso del secuestro de este estanciero de 66 años y que sería tío del intendente de la ciudad de Horqueta. Un hecho, Sergio, que ocurrió ayer en horas de la noche. Efectivamente, para ir un poco a la crónica, alrededor de las 19:30 horas de ayer llegaban hasta el establecimiento San Francisco dos hombres que se identificaron, o sea, mejor dicho, llegaron solicitando dinero a Félix Urbieta, al que vemos en imágenes, un dinero que se maneja la información que sería de una transacción por venta de ganado, porque él es ganadero de la zona, es miembro de la ARP también. Y esa información es lo que estaban solicitando los captores. A ver, un ratito. Llegan estos dos hombres, de acuerdo a la información que se maneja, son personas jóvenes y que se hicieron pasar por sobrinos de este estanciero. Que cuando le saludan le dicen tío y que allí es donde pretenden ellos establecer algún tipo de vínculo o de afinidad, y a partir de allí ya se da la situación que todos conocemos. Claro, según la hija de Norma Urbieta, que estuvo hablando en Radio Monumental esta mañana, bien temprano, dijo de que Félix, su papá, se encontraba con su madre, la mamá de Norma, la hija, y estaban en un momento dado en ese lugar. Luego van 10 kilómetros al fondo, donde está el establecimiento San Francisco, y ahí aparecen estos dos hombres. Hacen el pedido de dinero y también, como no obtienen este dinero, finalmente dejan una nota escrita y se lo llevan a Félix cerca de las 22 horas, con el dato inclusive de que se quedaron a cenar. O sea, estuvieron prácticamente 2 o 3 horas estas dos personas en el establecimiento de Félix. Hubo un caso anterior de características similares, donde los captores también quedaron a cenar en la estancia. Creo que es el caso que estábamos hablando fuera de cámaras, del estanciero Rómulo Rojas, sí, que hicieron lo mismo. Sí, Rómulo Rojas, recordemos un secuestro de julio de este año, donde llegaron, también pidieron plata, como no le entregaban el dinero, finalmente se lo llevaron y apareció a casi 48 horas después, luego de la presión de la FTC. Pero vamos a escuchar a Norma Urbieta, que es hija del secuestrado, que se enteró de esto gracias a un contacto que tuvo con el celular del padre que quedó en el lugar, de parte de Sabina Fretes, que es una empleada de Félix, y que daba el aviso de que llevaron a su papá. Lo extraño y llamativo de todo, y no se confirmó aún si es que estuvieron maniatados tanto la empleada como sus hijos y también el hermano de la empleada, es porque no se dio aviso rápidamente. Recién esta madrugada la comisaría local de Horqueta se dio por enterada de esta situación. Vamos a escuchar a Norma Urbieta. Nuestra criada de casa, que mi papá estaba, que le llevaron, o era de Tuape, en Guaraní. Y solamente eso sabemos, y ahora se fueron en casa mi marido y mi cuñado a verificar qué es lo que exactamente pasó. Esa es Norma. Norma. También habló Lili Urbieta, que es la otra hermana menor. Ella dio otros detalles de que Félix es hipertenso. Diabético también. Diabético, no se estaba tratando con costumbre, porque no le gustaba ir mucho al médico, pero le preocupa a la familia esta situación, teniendo en cuenta que estarían en el monte a estas horas. También dijo la hija de que Félix no era obligado a pagar el impuesto revolucionario. O sea, por lo menos ella no desconoce ese dato, que es una de las variantes que maneja, si es que es el EPP, teniendo en cuenta de que en el 2013 también sufrió un intento de asalto a su estancia y no hubo éxito en el tema del secuestro. O sea, no lo pudieron secuestrar, según dijeron las autoridades de la zona. En las últimas horas la Fiscalía estuvo sacando datos de los testigos. Hablamos de Sabina Fretes, quien llamó, quien se comunicó con la hija y que dio aviso de este secuestro, y también del hermano de Sabina, para saber si pueden identificar o no, porque hasta ahora no hay información precisa. Estuvimos los últimos minutos tratando de hablar con el fiscal del caso y no pueden decir cómo estaban vestidos tampoco. El dato de los sobrinos también es muy probable. Bueno, el caso de los chicos son muy pequeños, creo que 8 y 9 años. Sí. Tienen los hijos de esta señora, que fue la que se comunicó vía teléfono celular con una de las hijas del estanciero secuestrado. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que decía también Lili Urbieta en contacto con la Radio Monumental esta mañana. Y cuando le llevan a él, tu mamá vio todo cuando le llevaron. Y lo más probable, Carlos, que hayan visto toda la gente que estaba viviendo ahí en casa. ¿Y quién más vivía ahí en tu casa, aparte de la joven que hace rato que está con tu mamá y con tu papá? ¿Hay otra gente? Ahí está su hermano. Ah, el hermano también. El hermano de la chica y sus dos hijas pequeñas. Chiquititas.
Uno tendrá 9 y la otra tendrá 8. Sí, Por ahí. criaturas, ¿verdad? Criaturas. Bueno, pero entonces la habrán maniatado una cosa así porque no se explica por qué llamaron recién hoy. Y lo más probable es que le hayan maniatado, Carlos. Y lo que habrán vivido las criaturas también. Y sí, me imagino, un momento de desesperación. Otra vez en zona de influencia del EPP y en cercanías de un cuartel de la FTC. ¿Recuerdas cuando Horacio Cartes fue hasta Rollito? Sí. Y fue a arengar a sus subordinados por la muerte de los... De los 8 militares. 8 militares. En el mismo lugar, estamos hablando prácticamente a varios kilómetros del lugar donde fue el secuestro y donde está este cuartel y donde se hace el control de la FTC, ocurrió este secuestro. O sea, poca distancia del Poca Centro distancia. de Operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí, Belencué se denomina el lugar... ¿Dónde está la estancia de San Sí, Francisco? un poquito alejado del centro Orqueta, porque teniendo en cuenta de que la hermana hizo mejor dicho, la hija hizo la denuncia esta mañana en la comisaría de la ciudad. Si mal no recuerdo, Valdés, y permitime la interrupción, está como a 15 kilómetros de distancia. Orqueta de Belencué. Aproximadamente, sí, exactamente. Sería una zona donde anteriormente era la ciudad de Belén, porque Belén sigue siendo distrito de Concepción. Ahora vamos a escuchar lo que decía también el gobernador Luis Urbieta, quien fue consultado sobre algunos detalles que se podían dar, teniendo en cuenta que hasta ahora el único vocero es el yerno de Félix, uno de los esposos de sus hijas, que todavía no salió a hablar. No hay tampoco una versión oficial del monto de $500.000. Sí, este monto lo dijo el comisario Orqueta. Tengo el nombre Mircea Ramírez y también otras autoridades. Luis Urbieta dijo que dejaron 2 aparatos celulares en el lugar donde fue secuestrado Félix. Según cree él, es para que se pueda dar la comunicación y la negociación para la posible liberación de Félix. También dio algunos detalles quién es Félix en la zona, de que en realidad él se dedica a la venta de ganado y que tiene una estancia mediana, pero posee otros establecimientos. Y también la familia dijo que no posee esa suma de dinero, o sea que no son tan adinerados como se cree. Vamos a escuchar al gobernador Luis Urbieta, de Concepción. Él es un ganadero de la zona de Belencué, distrito de Orqueta, que vive y en su establecimiento, y bueno, el día de hoy ha desaparecido, y los pocos informes que tenemos, hoy en este momento ya están la gente de antisecuestro trabajando en el lugar. Bueno, hablaba de complicaciones para poder comunicarse, y es cierto, teniendo en cuenta de la zona alejada. El ministro de Vargas también mencionaba de que las hijas también corte dijeron. de luz, el problema con las antenas de las telefonías podrían haber complicado. Y, De hecho que sí, fue una de las dificultades que manifestaba una de las hijas, si mal no recuerdo fue Lili, que la comunicación era pésima porque no sale bien la señal en la zona, y ella confirmó que lo primero que le dijo esta señorita o señora Sabina es Oyeraján de Túa Peyú. Así de corto fue el mensaje que ella pudo rescatar, y luego se interiorizaron del hecho y pudieron constatar que efectivamente se trataba de un secuestro. Tan mala es la comunicación que mientras la hija desesperada preguntaba seguramente a Sabina más datos, hubo interferencia y se cortó la llamada por los problemas de comunicación. Arturo Urbieta es intendente, él ya está en la zona del secuestro, hablamos del establecimiento San Francisco, y mencionó de que fue sorprendido Félix mientras estaba alimentando a sus animales ayer a la noche, y que él es de moverse mucho entre sus propiedades en esta zona de Belencué. Y no cuenta con sistema de seguridad. No tiene guardias. No tiene guardias. No. Bueno, escuchemos al intendente Arturo Urbieta. Llegó de otro su localcito que tiene acá cerca, vinieron acá, llegaron, y justamente cuando le estaba dando de comer a su caballo acá, y ahí le agarraron. Así es. Sí, Arturo, ¿y se puede hablar con tu primo, el vocero, digamos? ¿No está por ahí cerca? Ahora mismo no, él está reunido ahí con las fuerzas especiales, están reunidos en la pieza. Sí, señor. Y bueno, y se entiende que no se pueda tener más información porque también, como lo decía el colega, los principales investigadores, Carlos Magno Alvarenga, el fiscal, Gilberto Fleita, el policía, el jefe de antisecuestros, no están atendiendo el teléfono. Eso significa que estarán en plena testificar, el fiscal o también el mismo policía tratando de indagar más informaciones. De hecho que sí.
ministro del Interior, Francisco de Vargas, también vamos a pasar la nota enseguida, decía precisamente eso, que él no podía confirmar todo lo que se manifestó en el transcurso de esta mañana con respecto al secuestro de este estanciero, porque en el momento en el que se estaba dirigiendo a la zona de Concepción, que se iba para un acto oficial, la inauguración de un sistema, un dispositivo de emergencia y seguridad 911, él intentaba contactar con esta gente, no podía, pero tenía la información, luego de mucho insistir, de que estaban haciendo ya el abordaje de conversar con los testigos y también con esta señora que fue la que se contactó con los familiares. Bueno, Francisco de Vargas está dudando de la autoría del EPP, claro, no lo descarta teniendo en cuenta que son una influencia y de que también cuando hablamos de secuestro lo primero que se nos viene a la mente es el EPP, pero haciendo un poco una apreciación o un dato comparando con lo que decíamos analizando, digamos, los signos. Sí, y comparando un poco el modus operandi de dejar el teléfono, también de no tener otro tipo de negociación con la familia. Duda un poco Francisco de Vargas si son efectivamente los LPP y uno lo podría relacionar con las mismas personas que efectuaron el secuestro de Rómulo Rojas hace unos meses atrás. O sea, decís personas inexpertas que aprovechan ciertas circunstancias para cometer este tipo de crímenes, pero que lo hacen creyendo que se va a atribuir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, emulando quizá algunas características, pero no respondiendo en un 100% al modus operandi del EPP. Eso lo decía el propio Francisco de Vargas. Decía él, no tengo la certeza plena de que ellos no sean, pero hay señales que llaman la atención. Por ejemplo, la hora que escogieron para cometer este hecho. También el tema de los teléfonos celulares, que no suele ser una característica muy propia del EPP, ellos establecen otros mecanismos de comunicación, de hecho, dejan la nota, se van y pierden totalmente el contacto por un tiempo determinado hasta que ellos buscan la forma de contactar para restablecer sus condiciones. Y hubo secuestros que tan inmediatamente no dejaban el monto del dinero para poder dar la liberación. ¿Por qué decías lo de Rómulo Rojas? ¿Qué similitudes hay, Sergio? Características de la víctima, ganadero, con dinero, la edad también, digamos, una especie de adulto mayor también, el momento del secuestro, también la característica que se puede dar ahora, es que si es que la FTC hace un buen trabajo, es que se pueda liberarlo, teniendo en cuenta que a Rómulo, tras una presión de la FTC, se lo liberó casi 48 horas después. Hay algunas similitudes y también por la zona, otra vez Concepción. Pero vamos a escuchar a Francisco de Vargas por qué él está dudando de la autoría del EPP. El uso de teléfonos celulares y eso no es muy común en esta gente, ¿verdad? Bueno, no te roban. Y también los horarios. Fíjate que todas las veces que se han producido estos secuestros por parte de estos terroristas, lo hacen justo minutos antes de que caiga la noche, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo yo no quisiera que se me malinterprete, Luis, pero te estoy dando información para que entiendas que a este momento es todavía muy prematuro para hablar de o descartar o confirmar, ¿verdad? Bueno, con Félix, hasta ahora son 4 personas secuestradas en el norte. Podemos rápidamente citar al suboficial de policía Delio Morínigo, ya lleva 832 días secuestrado, y los colonos Abraham Fer 433 días y Franz Vive 79 días. Y Félix, que está llevando prácticamente dentro de muy pocas horas, 24 horas, Dios quiera, sea liberado en las próximas horas y tendríamos novedades. Y en el caso de los 3 primeros, sí se reconoce la autoría del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, este último todavía no se sabe. Claro, y reitero la comparación que hacíamos con Rómulo. Alguien podría haber filtrado que Rómulo tenía dinero y la idea de los captores, suponemos, era llevarse ese dinero y como no tuvieron ese dinero a mano, optaron por llevárselo y solicitar esta suma de dinero, teniendo en cuenta de que se maneja la información de que Félix Urbieta había vendido ganado y tenía dinero. Perfecto, Sergio.